El razonamiento. El razonamiento se clasifica en dos grupos. Por un lado, razonamiento deductivo y por otro lado, el razonamiento no deductivo. Nosotros nos vamos a detener en esta clasificación del razonamiento no deductivo. Y aquí vamos a descubrir que este razonamiento no deductivo, a su vez, se divide en razonamiento de inducción o inductivo y en razonamiento de analogía. ¿Sí? El razonamiento de inducción. La teoría me dice que es aquel que parte de verdades individuales o particulares para llegar a una ley universal. En cambio, el razonamiento por analogía es aquel que a partir de la observación de caracteres comunes en dos individuos u hechos, pasa a la afirmación de un carácter observado solo en uno de ellos. Si ustedes observan, ya en la definición de uno y otro, me plantean cuán diferentes son los dos tipos de razonamiento, la inducción y la analogía. Mientras que este parte de verdades individuales llega a una ley universal, este en cambio observa caracteres comunes en los individuos para luego afirmar un carácter que solo es observado o ha sido observado en uno de ellos, ¿sí? De ambas definiciones voy a extraer otros elementos que me permiten a mí poder establecer la diferencia entre ambos razonamientos. Vamos a ver, el razonamiento de inducción tiene la siguiente estructura, ¿sí? De acuerdo a la definición, tiene que tener premisas, ¿sí? Pero estas premisas pueden ser como individuales o particulares, ¿sí? Obviamente tiene que estar presente la relacionante de consecuencia y lo que está debajo de mi barra es mi conclusión, que en este caso tiene que ser universal, ¿sí? En cuanto al razonamiento de analogía, su estructura es la siguiente, ¿sí? Tiene premisas individuales, ¿sí? Miren, ¿no? Mientras que en la inducción mis premisas pueden ser individuales o particulares, esta tiene que tener premisas individuales y la conclusión tiene que ser individual, ¿sí? La conclusión tiene que ser individual y obviamente tiene que estar la relacionante de consecuencia, ¿sí? Pero también voy a establecer otra distinción entre estos razonamientos y esa distinción la voy a establecer a partir de la forma esquemática que presenta uno y otro razonamiento.
Vamos a ver. Vamos a ver. La inducción presenta la siguiente forma esquemática. Tengo que tener un individuo 1 que pertenece a la clase X y que tiene una nota A. ¿Sí? Tengo un individuo 2 que pertenece, ¿sí?, que pertenece a la misma clase X y que tiene la nota A. Un individuo 2 que pertenece a la misma, ¿sí?, clase X y que también tiene la nota A. Por lo tanto, se va a concluir diciendo que todo individuo de la clase X tiene nota A. ¿Sí? De esa manera tengo la inducción, la forma esquemática de la inducción. En cambio, en la analogía, su forma esquemática sería la siguiente. Tengo un individuo 1 que pertenece a la clase X y tiene nota A, B, C, D. Tengo un individuo 2 que pertenece a la misma clase X y tiene nota A, B, C. Si el individuo 2, al igual que el 1, comparte la nota A, B y C, quiere decir que el individuo 2, ¿sí?, tiene nota D, que sería la nota faltante. ¿Ven? Ya no solo en la estructura, sino que en la forma esquemática se observa la diferencia entre uno y otro razonamiento. Entonces ahora hagamos, por ejemplo, un razonamiento. Voy a decir así, miren. Voy a decir, el helio es un gas noble inoloro. El argón es un gas noble inoloro. Observen que yo estoy respetando la forma esquemática y estoy respetando también la estructura. Tengo el individuo, el grupo al que pertenece y la nota o característica que está en él. Voy a decir, el xenón es un gas noble inoloro. Por lo tanto, voy a decir, todo gas noble es inoloro. Ahí tengo la inducción. Vamos a hacer la analogía usando este mismo ejemplo, pero de otra manera. Voy a poner así, miren. El criptón, ¿sí?, el criptón es un gas noble que carece de olor, color y sabor. ¿Sí? Y voy a poner el radón es un gas noble que carece de olor y color. Y entonces, si el criptón, si el radón comparte con el criptón, que es un gas noble, que carece de olor y color, quiere decir que el radón, ¿sí?, carece de sabor, es decir,
va a tener la nota faltante, que sería esta, porque ya comparte las otras notas anteriores. De esa manera tengo la inducción y la analogía. Y ahí puedo observar que son distintos, no solo ya desde la teoría, desde la estructura y desde la forma esquemática. De esa manera tengo estos dos tipos, que a su vez también dentro de cada uno se vuelven a subdividir. Vamos a ver, para terminar esta primera parte, ¿sí? Hay algo que tenemos que tener en claro, ¿sí? Que el razonamiento de inducción y el razonamiento de analogía, ¿sí? Que sería lo siguiente: la inducción, la validez depende de la probabilidad, ¿sí? En cambio, en la analogía, que el razonamiento de analogía sea válido va a depender de que la validez, ¿sí? La validez depende de las notas atinentes con las que yo realicé mi analogía. Eso es fundamental que hay que tener en cuenta. Entonces, vamos a ver la inducción. Este razonamiento se divide en completa e incompleta, ¿sí? La inducción completa es aquel donde se enumeran a todos los individuos del conjunto o clase y se concluye de forma universal. En cambio, en la inducción incompleta es aquel donde solo se enumeran a algunos individuos del conjunto o clase y se concluye en forma universal. Entonces, vamos a tomar el ejemplo de hace rato para que ustedes vean cómo puede ser completa e incompleta. Yo voy a decir así, ¿no? El helio es un gas noble, ¿sí? Y voy a decir incoloro, ¿sí? El neón, ¿sí? El argón, el criptón, el radón, ¿sí? Entonces, voy a poner, es un gas noble incoloro. 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 Vamos a poner el helio, negón, argón, criptón. El xenón es un gas noble incoloro. El oganesón es un gas noble incoloro, ¿sí? Entonces tengo el helio, neón, argón, criptón, radón, oganesón. Y voy a decir, todo gas noble es incoloro. En este caso, mi inducción es completa. ¿Por qué? Porque he enumerado a todos los individuos que compone el grupo gas noble. Es lo que me dice la teoría. Tengo que enumerar a todos los individuos que componen
el conjunto o grupo o clase. Yo los nombré a todos. Por tal motivo mi inducción es completa. Pero si yo hubiera puesto, por ejemplo, el helio es un gas noble incoloro, el neón es un gas noble incoloro, el oganesón es un gas noble incoloro, y concluyo diciendo todo gas noble es incoloro, mi inducción es incompleta. ¿Por qué? Porque estos no son todos los gases nobles. Hay algo que tengo que tener en cuenta. La inducción completa, como yo tengo que enumerar a todos los individuos, tiene que trabajar con grupos pequeños. La inducción incompleta, en cambio, puede trabajar con grupos enormes.